Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM Juan de Castellanos. Oyentes, bienvenidos nuevamente a este espacio, su consultorio empresarial, que desde las distancias los sigue acompañando con temas de actualidad y con temas de contexto. Como siempre y como ya es costumbre, nos acompañan en la mesa de trabajo Carlos Iván Mesa Llanos y Ricardo Santos Martínez. Profesor Carlos Iván Mesa, bienvenido a este su consultorio empresarial. Profesor Víctor, un cordial saludo para su merced y para mi compañero profesor Ricardo Santos, también le extiendo mi cordial saludo en la distancia. Profe Víctor, compañero de esta mesa de trabajo, igualmente al profesor Carlos Iván Mesa, un cordial saludo. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM, la frecuencia universitaria de la familia de la Juan. Consultorio Empresarial. Ya salió la gran encuesta integrada de los hogares del mercado laboral, encuesta que se trabajó por la Dirección Administrativa Nacional de Estadística, por DANE, ¿verdad? Tenemos unas cifras preocupantes, ¿verdad? Para el mes de julio del 2020, la tasa de desempleo total nacional fue del 20,2. Ya estamos hablando de tasas de desempleo de 2 dígitos, lo que significa en comparación con periodos anteriores un aumento de 9.5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año inmediatamente anterior. El año inmediatamente anterior, para esta época, teníamos una tasa de desempleo del 10.7%. Además que hay que tener en cuenta que la tasa global de participación se ubicó en el 56.5% y esto representa de alguna manera una reducción sustancial de alrededor de 6,5 puntos con referencia al mismo periodo del año anterior. La pregunta que nos debe rondar a nosotros en este momento es: ¿por qué va en ese ascenso desenfrenado la tasa de desempleo en Colombia? Yo pienso, profesor Víctor y profesor Ricardo, que una de las situaciones, y empezando también por hablar de esa brecha que hay entre hombres y mujeres, porque, profesor, ese dato también es preocupante, 1.9 millones frente a 900.000 hombres y mujeres respectivamente que hayan perdido sus empleos, nos hace pensar qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Realmente las políticas de Estado están disminuyendo esa brecha entre hombres y mujeres? Pues obviamente esto tiene su razón de ser en que muchos de los comercios que han quebrado, que han cerrado, pues ¿cuáles son? De los bares y discotecas, los restaurantes, y pues normalmente en este tipo de negocios se concentra mayormente la ocupación femenina más que la masculina. Pienso yo que ese puede ser uno de los conceptos, pero entonces la pregunta del millón: ¿están las políticas de Estado resolviendo ese tema de la brecha? Y aún más, los alivios que prometió el gobierno desde el inicio de la pandemia hicieron efecto. No sé qué piensa su merced, profesor Ricardo. Bueno, interesante tema, y yo pensaría que con la cifra que nos da el profe Víctor, uno pensaría que hay otros estudios. Claro, ese es el dato oficial del DANE, pero yo pensaría que otros estudios económicos indican que la cifra pasa del ese 20%, casi estamos rayando el 24% de la tasa de desempleo. Obviamente tenemos que sujetarnos al dato oficial, a la comunicación y a la información formal, que es la que da el dato. Pero bien, el profe Carlos Iván ha registrado una causa importante producto del coronavirus. Pero yo pienso que las causas de raíz vienen más atrás. Una puede ser la recesión registrada en varios países del mundo. Y como nosotros sabemos, en una globalidad, pues todas estas variables afectan también los ingresos y egresos de la nación. También el clima existente de inversión en el país. Digamos que hay un marcado proceso de mercados que están llegando, de dinero que está llegando proveniente de multinacionales y de otras compañías, un poco indiscriminado, diría yo, que hace entonces que no haya oportunidades para las personas y las empresas del país. La caída de la construcción también, obviamente, por lo que el profesor Carlos Iván reseñaba, el coronavirus en estos 5 meses, hasta ahora se está reactivando el sector construcción, y recuerden ustedes que ese es un motor importante y que afecta significativamente el índice
de desempleo. Yo pensaría que esas son las razones. Evidentemente, y para estar en la sintonía de pronto de lo que manifiesta el profe Carlos Iván y lo que dice el profe Ricardito, un tema toca usted bastante interesante, profe Carlos Iván, y es el asunto de la brecha generacional para la parte del empleo. Y usted se pregunta con justa razón las políticas realmente están favoreciendo o no están favoreciendo la parte laboral y la contratación laboral para tratar de disminuir esa brecha. Hay que tener en cuenta, y normalmente el empleador se lo piensa 2 veces antes de contratar a una dama, ¿verdad? Y mucho más, por ejemplo, con políticas con la de la ampliación del tiempo para las licencias de maternidad. Y si usted va a revisar de manera puntual los datos que existen sobre los niveles de contratación en época de mujeres en edad de poder quedar en estado de embarazo, esos datos son más bien bajos, ¿verdad? Porque el empleador lo puede estar pensando varias veces. Normalmente el empleador, ¿qué puede llegar a pensar? Ingresa la persona se capacita y una vez la persona esté capacitada puede quedar en situación de embarazo, y eso de una u otra manera él lo ve como una afectación, lo va a ver como una afectación. Eso puede llegar a suceder y puede estar sucediendo. Que si está bien, evidentemente no está bien. Eso no está bien, ¿verdad? Podríamos nosotros decir que deberíamos tratar de nivelar esa brecha y tratar de disminuir esa diferencia entre la parte generacional, entre la parte de género. Ahora, el profe Ricardo toca un tema bastante interesante, y es, bueno, no solo la parte del coronavirus, es la que de una u otra manera está potenciando el desempleo. Probablemente el Estado lo puede estar tomando como la excusa, es como el caballito de batalla, no, es por la pandemia, pero si nosotros nos vamos juiciositos al estudio de las cifras, nos damos cuenta que desde el año 2016 venimos en un aumento desmedido de las tasas de desempleo, que probablemente eso esté ligado a la recesión económica que estamos nosotros viviendo por disminución de ingresos, por concepto de subida del precio de petróleo, de bajada, del precio del petróleo, y otra serie de variables que han desmotivado y han desincentivado todo lo que tiene que ver con la inversión. Entonces, no es un problema de la hora, no es un problema que se agravó con el coronavirus. Evidentemente se dispara así, pero pues es que la recesión y el confinamiento nos obligó a muchas personas a salir a vacaciones, a ese cese obligatorio de labores, porque pues de una u otra manera no había cómo comercializar, los negocios estaban cerrados, pero pues esperar que en la medida en que se vaya tomando la nueva normalidad, esas tasas traten de disminuir, ¿verdad? Lo que podemos concluir acá es que no es una situación de hoy, no es una situación de que se disparó en los últimos 5 meses, sino es algo que viene sucediendo por allá desde el 2016, que las tasas de desempleo vienen en aumento. Profe Carlos Iván. Precisamente, profesor, usted habla algo importantísimo. Resulta y acontece que la bajada de petróleo nos dio a ver un panorama lúgubre. Si nosotros no buscamos alternativas en nuestra economía, vamos a seguir en esa brecha. Precisamente los gobiernos se han cerrado esa oportunidad de mirar otro tipo, de irnos al agro, de realmente apoyar al agro, y no como sucedió con programas pasados en los que de pronto hubo corrupción, se robaron la plata, y precisamente tenemos que saber alternar y mirar otras fuentes económicas que nos puedan ayudar a dinamizar la economía. Yo quiero pedirles ya para terminar y a manera de conclusión que ustedes me puedan regalar desde su perspectiva y desde su experticia profesional alguna acción que se pueda implementar para poder garantizar la continuidad de la producción, la continuidad del mercado laboral en Colombia, con aras de enfrentar el ciclo de la pospandemia. Para mí, profesor, la tecnificación del campo es fundamental. Hay que regresar al campo, hay que realmente buscar políticas agrarias que ayuden a que este sector crezca y precisamente genere nuevas fuentes de empleo, y ahí está nuestro futuro. Bien, a mí me gustaría concluir en cuanto a la brecha entre mujeres y hombres. Si bien es cierto, en el país empezamos a ver a las mujeres de igual a igual, de hombro a hombro, también hay que irnos quitando un poco ese machismo que nos circunda en la sociedad colombiana, y por ejemplo empezar a ver que las mujeres pueden conducir una tractomula, que las mujeres pueden conducir un taxi, que las mujeres pueden cargar. Siempre la hemos visto desde el machismo de que ellas no pueden hacer esas labores por ser mujeres o por ser el sexo débil, pero la verdad, ellas están hoy en día hombro a hombro. En los deportes lo estamos viendo. Por supuesto que también se puede trasladar a lo laboral. Un tema bastante interesante. No me queda más sino agradecerles, profe Carlos Iván, muchísimas gracias. A profe Ricardo, muchísimas gracias por sus valiosas opiniones. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Y recuerden, nos estamos viendo, estamos escuchándonos en una próxima oportunidad para que nos
nosotros sigamos charlando desde acá, desde su consultorio empresarial. Muy buen día para todos. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos.